Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los que visitan este canal y han estado en los dos capítulos que hemos leído del libro de Isaac Asimov que se titula El río viviente? Y justamente en los primeros dos capítulos hablamos de la importancia de los líquidos y el agua en el mantener la vida de un cuerpo humano. En esta ocasión continuaremos la lectura del capítulo número 3, que se titula A medida que vivimos y respiramos. Como estarán suponiendo, vamos a hablar de la función y la importancia del oxígeno en el cuerpo. Así que espero que les guste, está muy interesante y los invito a que continúen el seguimiento de este canal. De las diversas sustancias de las que dependemos en este mundo, el aire o el oxígeno del aire es la más esencial. Si es preciso, podemos estar sin beber durante días y sin comer durante semanas. No quiero decir que la privación de cualquiera de ellas sea agradable, pero el cuerpo puede almacenar tanto comida como agua para permitirnos salvar periodos razonables de escasez. Por lo que toca al aire, la situación es bien distinta. Si se interrumpe el tránsito de la tráquea, la muerte sobreviene en 5 minutos. Por ser el oxígeno una necesidad tan esencial, el cuerpo necesita un buen sistema para llevarlo al consumidor. Y ténganse bien presente que el consumidor no es simplemente el individuo o su cuerpo, sino cada una de las billones de células microscópicas del organismo. Cada célula particular debe tener su buen suministro de oxígeno so pena de morir. No basta que la célula vecina tenga oxígeno. Cada cual necesita su propia dotación para sobrevivir. Evidentemente, el oxígeno lo tenemos en primera instancia al respirar. Sin embargo, eso no es más que el primer paso. Y aquí me gustaría introducir un concepto. Generalmente nosotros entendemos a esto que es introducir el oxígeno de fuera hacia adentro del cuerpo como respiración. Pero me gustaría que esto lo entendiéramos como ventilación, como un simple movimiento de un gas. Entonces, el simple hecho de inhalar no consigue más que transportar el aire que está afuera, alrededor de la nariz, a un espacio aéreo dentro del pecho. Ese acto en sí mismo no le ayuda en nada a nuestro dedo pulgar. Una vez dentro de los pulmones, sin embargo, el oxígeno continúa su viaje. La membrana interior de los pulmones está cubierta de una delgada capa de agua en la que se disuelve el oxígeno. El aire está constituido por 1/5 de oxígeno y 4/5 de nitrógeno. El nitrógeno, que en la forma química en la que se encuentra en el aire, no es útil al cuerpo. También se disuelve en esa capa. Pero por el momento solo hablaré del imprescindible oxígeno. Y a propósito, la membrana que recubre la capa interior de los pulmones se llama surfactante pulmonar, una sustancia muy vital para poder existir. Solo el oxígeno, que está próximo a la capa de humedad, tiene oportunidad de disolverse en ella antes de exhalar el aire y echarlo todo fuera de los pulmones para inspirar una nueva dotación. Entonces se vuelve a iniciar un ciclo de ventilación.
Si los pulmones no fuesen más que un par de bolsas huecas, como la cámara de un balón, difícilmente habría bastante oxígeno cerca de la superficie interna para disolverse en la capa líquida. Por fortuna, los pulmones son mucho más complejos que las cámaras de los balones. El aire entra por la nariz y la boca y pasa a la tráquea. Se puede tocar, está en el cuello, debajo de la nuez, debajo de nuestro cartílago de la tiroides. Un poco abajo del cuello, donde ya no se puede tocar, la tráquea se divide en dos bronquios, cada uno de los cuales penetra al respectivo pulmón, al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Dentro del pulmón, los bronquios se dividen y subdividen una y otra vez, como las complicadas ramas de un árbol. Cada ramita, al final, termina en un pequeño saco aéreo o alvéolo. Los pulmones están llenos de esos saquitos, de manera que semejan esponjas. Cuando se inspira, el aire entra a los millones de alvéolos. La superficie interna de cada saquito aéreo está cubierta por una delgada capa de humedad y el alvéolo es tan pequeño que el oxígeno dentro de él está bastante cerca de la capa de humedad. Considerando a todos los alvéolos juntos, la superficie interna y por ende la película líquida tienen una enorme extensión. Si la superficie de todos los alvéolos fuese extendida sobre un plano, cubriría unos 100 metros cuadrados o el suelo de 5 habitaciones de buen tamaño. Disponiendo de toda esa superficie húmeda en donde disolverse, una quinta parte del oxígeno que contiene el aire de los pulmones se incorpora a la capa de agua en el periodo entre una y otra respiración. El aire inspirado contiene 20% de oxígeno y el aire expirado solo contiene 16% de ese gas. En una respiración tranquila, ordinaria, se meten y sacan de los pulmones unos 500 centímetros cúbicos de aire. De eso, 100 centímetros cúbicos es oxígeno. De este volumen de oxígeno que entra, un poco menos de 80 centímetros cúbicos salen y unos 20 centímetros cúbicos del gas se absorben. Desde luego, cuando el cuerpo está sujeto a ejercicio físico o a emociones intensas y necesita más oxígeno, la respiración se hace automáticamente más profunda y más rápida. ¿Qué ocurre al oxígeno después de disolverse en la película líquida del interior de los alvéolos? La membrana que limita al alvéolo es extraordinariamente delgada. Apenas tiene una micra de grueso. Y por una micra hay que entender que es una medida que utilizan los científicos de todo el mundo, que es la millonésima parte de un metro. La membrana alveolar es demasiado delgada para ser impermeable al agua. Las moléculas pequeñas como las del agua, formadas por 3 átomos cada una, o las del oxígeno, constituidas por 2 átomos cada una, pueden atravesarse fácilmente, ya sea pasando a través de los diminutos poros de la membrana, moviéndose entre las moléculas que la forman, o quizá por algún otro procedimiento desconocido aún. Se dice que una membrana que deja pasar a las moléculas a través es permeable. El proceso del que se mueven las moléculas a través del cuerpo de una sustancia, ya sea gas, líquido o sólido, o a través de una delgada membrana, se llama difusión. Las membranas que rodean a los alvéolos
solo dejan pasar a las moléculas pequeñas. En el cuerpo hay muchas moléculas grandes formadas por cientos o miles de átomos cada una. Estas no podrían atravesar la membrana alveolar. Por lo tanto, a la membrana se la llama semipermeable. En otras palabras, es permeable para unas sustancias o unas moléculas, pero no para otras. Todas las células vivas están rodeadas por membranas semipermeables, lo que es un hecho de vital importancia. Si la célula no pudiese mantener a algunas moléculas permanentemente fuera y a otras permanentemente dentro de ella, su composición química no sería diferente de la del medio externo, ni tampoco estaría más viva de lo que está este último. El oxígeno no solo puede atravesar a través de una membrana alveolar, sino que tiende a pasar principalmente en una dirección, es decir, del espacio libre dentro del alveolo hacia el interior del cuerpo. Existe mucho oxígeno del lado aéreo de la membrana alveolar y menos del lado corporal, o sea, adentro del cuerpo. Y las moléculas del gas se difunden en la dirección en que tiende a igualarse su cantidad, a ambos lados, como el agua que tiende a encontrar su propio nivel, ya sea que corra hacia abajo como un arroyo o que se burbujee hacia arriba desde el subsuelo como un manantial. Inmediatamente detrás de la alveolar hay otra membrana, la cual no es más gruesa que la primera y constituye la pared de un pequeño vaso sanguíneo llamado capilar. Existe una red capilar abrazando el lado corporal de cada alveolo. La pared capilar es asimismo una membrana semipermeable. Las moléculas de oxígeno atraviesan la segunda membrana también, siempre procurando igualar la cantidad de oxígeno a ambos lados de ella. Una vez que la molécula de oxígeno difunde a través de la pared capilar, se encuentra en la corriente sanguínea y ha realizado una etapa más de su viaje. Si te estás preguntando si la corriente sanguínea simplemente arrastra las moléculas de oxígeno a todas las partes del cuerpo sin mayor complicación, y si después el gas difunde hacia afuera de los capilares y entra a las células de todo el cuerpo, la respuesta es no. Llevar oxígeno en las cantidades que el cuerpo necesita no es tan sencillo y se ha desarrollado para este fin una maquinaria química compleja. Antes de continuar el estudio de los problemas de transportar oxígeno y de sus soluciones, quiero definir algunas otras unidades métricas. Y bueno, esto se lo dice principalmente a una población lectora que está ubicada en Estados Unidos y que no utilizan el sistema métrico. Entonces, aquí se dedica a describir qué es un litro, qué es un mililitro, qué es un gramo y sus equivalencias para esa población. Así que para la mayoría que hablamos español, eso no es ningún problema. Si se burbujea oxígeno puro a través de un litro de agua helada, parte del gas, aunque no mucho, se disuelve en el agua. En un litro de agua helada se disuelven unos 70 miligramos de oxígeno. Esto, insisto, es cuando se hace pasar oxígeno puro a través del agua. Si se burbujea aire atmosférico, que solo contiene un quinto de oxígeno, únicamente se disolverá una quinta parte de oxígeno o 14 miligramos del gas. También se disuelve nitrógeno del aire, pero de momento esto no nos preocupa. Puede parecernos que 14 miligramos por litro es una cantidad tan insignificante que podríamos despreciarla.
Sin embargo, hay muchos seres cuya vida depende de esa cantidad. Los peces y otros animales que respiran a través de branquias obtienen el oxígeno de esa pequeña cantidad de gas disuelto en el agua y no del que abunda en el aire. En realidad, se asfixian si se les saca al aire. Desde luego, tampoco debemos menospreciar el oxígeno disuelto en el océano. La cantidad de gas por litro de agua es pequeña, pero hay muchos litros de agua en el mar. 1 kilómetro cúbico de agua marina a la temperatura de congelación contiene 15.000 toneladas de oxígeno en solución y hay centenares de millones de kilómetros cúbicos de mar en nuestro planeta. Me refiero simplemente al agua helada porque la cantidad de gas que puede disolverse en agua depende de la temperatura de esta. Cuanto más caliente se halla el agua, menos gas se disuelve. 1 litro de agua a 37 grados centígrados, que es la temperatura promedio del cuerpo humano, solo disuelve como la mitad de oxígeno que el agua helada, es decir, unos 7 miligramos. Dejemos de lado el océano y volvamos a ocuparnos de la sangre. ¿Cuánto oxígeno se puede disolver en la sangre? Para poder contestar, debemos saber antes cuánta sangre hay en el cuerpo humano. Esto último no es fácil de determinar. La manera más directa de hacerlo sería extrayendo la sangre de un hombre recién muerto. Sin embargo, es casi imposible sacarle toda la sangre del cuerpo. Una cantidad no determinable se queda atrapada siempre en los capilares microscópicos. Un método menos directo, pero mucho mejor, es inyectar una cantidad conocida de un colorante en una vena. El colorante es transportado por el sistema circulatorio y va mezclándose en la sangre. Después de dejar bastante tiempo pasar para que el colorante se mezcle completamente con la sangre, se toma una muestra de esta. Por el color de la sangre puede determinarse el grado con el que el colorante se ha diluido del original. Este color se debe comparar con el de la sangre original y con el del colorante puro. Esta comparación no se hace a simple vista, sino con instrumentos sensibles, colorímetros fotoeléctricos, etc., en los que se emplean fotoceldas y filtros especiales o prismas de cuarzo que permiten que solo luz de determinados colores incidan sobre las fotoceldas. Si la intensidad del color del tinte después de mezclarse en la sangre es solo una milésima de la original, quiere decir que la cantidad inyectada de colorante se habrá mezclado con 1000 tantos de sangre. Puesto que se conoce la cantidad inyectada de colorante, resulta fácil calcular el volumen de sangre. Sin embargo, también este método tiene errores. Parte del colorante siempre se sale de la corriente sanguínea, por ejemplo. A pesar de esto, con este y otros métodos similares, se ha encontrado que la sangre representa del 6 al 8% del peso corporal. Varía un poco de una persona a otra y es mayor en los hombres que en las mujeres. En otras palabras, por cada kilogramo de peso corporal hay 77 mililitros de sangre en el hombre y 66 en la mujer. Es decir, un hombre de 70 kilos tiene 5.4 litros aproximadamente y una mujer de 50 kilos tiene 3.3 litros de sangre. Solo el 80% de la cantidad total de sangre es agua y el oxígeno se disuelve fundamentalmente en la porción acuosa. En los vasos sanguíneos de nuestro hombre promedio de 70 kilogramos hay 4.3 litros de agua.
A la temperatura del cuerpo, esa cantidad de agua disolvería 4.3 por 7 miligramos de oxígeno, o sea, 30 miligramos. La cantidad de oxígeno que el hombre adulto promedio necesita, suponiendo que yace quietamente en un cuarto caliente, sin realizar actividad alguna, es por lo menos de 23.400 miligramos por hora, o sea, 390 miligramos por minuto. El sistema parece funcionar bien. Con cada respiración, nuestro cuerpo absorbe alrededor de 20 mililitros de oxígeno y en condiciones ordinarias de reposo se respira unas 16 veces por minuto y por lo tanto se absorben unos 450 miligramos de oxígeno por minuto. Un mililitro de oxígeno pesa 1.43 miligramos. Esto es suficiente para permitirnos hacer algo más que simplemente estar tranquilamente acostados. Desde luego, si un hombre empieza a trabajar, su necesidad de oxígeno aumenta y también comienza a respirar más deprisa. Por otra parte, las mujeres que tienen menos agua en sus vasos sanguíneos absorben menos oxígeno, pero también necesitan menos de ese gas que el hombre, debido a que en primer lugar, las mujeres son de menor talla que el hombre. Y en segundo término, tienen un mayor porcentaje de grasa en el cuerpo, la cual necesita menos energía derivada del oxígeno para mantenerse. Compárese, sin embargo, la cantidad de oxígeno disuelta en la sangre del hombre promedio, que son 30 miligramos, con su requisito mínimo de 390 miligramos por minuto. Aún suponiendo que la sangre puede desplazarse a los pulmones, de los pulmones a las demás células lo bastante deprisa, en un momento dado la sangre solo contiene suministro de oxígeno necesario para 4 segundos y medio. Si este fuera el caso realmente, querría decir que cualquier detención de la respiración causaría la muerte en cuestión de segundos. Pero precisamente ese no es el caso. Se puede detener la respiración durante 1 minuto o esforzándose durante 2 minutos sin siquiera perder el conocimiento. Hay gente que ha estado debajo del agua o que ha detenido la respiración por diversas razones, voluntarias o involuntarias, durante periodos considerablemente más largos que eso y que han podido recobrar la conciencia mediante respiración artificial. Es evidente que debe haber más oxígeno en la sangre del que se encuentra en ella en estado simplemente de disolución. En realidad, si se toma una muestra de sangre y se la somete al vacío para que todo el gas que contiene salga burbujeando de ella, se puede medir cuánto de ese gas es oxígeno. Si se ha visto de esa forma que 1 litro de sangre que acaba de pasar por los pulmones por donde ha recogido oxígeno lleva no menos de 285 miligramos de ese gas. Es decir, la sangre contiene aproximadamente 50 veces más oxígeno del que podría esperarse encontrar disuelto en el agua de la sangre. ¿Y de dónde sale todo ese oxígeno? Solo 2% está en solución. El 98% restante debe haberse encontrado combinado en la sangre de alguna otra forma. ¿Tienen una idea de qué forma puede ser? Bueno, pues piénsenlo y vamos a continuar la lectura para ver si están en lo correcto. Si se coloca una gota de sangre bajo el microscopio, se ve que contiene cuerpos distribuidos
en la matriz líquida, de tamaño muy pequeño. A estos cuerpos se les llama elementos figurados porque tienen una forma definida comparados con la informe masa líquida. Si se coloca una muestra de sangre en un tubo de ensayo y al tubo se le dan vueltas rápidamente utilizando para ello un instrumento llamado centrífuga o centrifugadora, los elementos figurados de la sangre quedan comprimidos hasta el fondo del tubo por la fuerza centrífuga. Al sacar el tubo de este aparato, se observa que la mitad inferior de su contenido es una masa roja oscura de elementos figurados apretados unos contra los otros. La capa superior carece de elementos figurados y lo que queda es un líquido como amarillento llamado plasma sanguíneo y a menudo simplemente plasma. Más exactamente, los elementos figurados constituyen aproximadamente el 45% de el volumen sanguíneo y el plasma líquido el 55% del restante. El que se haya dicho antes que la sangre contiene 80% de agua puede ser motivo de confusión, pero no se olvide que los elementos figurados están constituidos a su vez de una proporción considerable de agua. Por otra parte, el plasma no es agua por completo, ¿sí? Los elementos figurados tienen entre 65 y 70% de agua y el plasma un 92%. Toda la sangre, o como se la llama a menudo, la sangre entera, tiene, como se dijo, 80% de agua. Hay 3 clases de cuerpos figurados o células de la sangre y estas clases en orden decreciente de tamaño son los leucocitos o glóbulos blancos, número 2, los eritrocitos o glóbulos rojos y número 3, los trombocitos o plaquetas. Habrá ocasión de hablar de cada una de estas células a su tiempo, pero ahora quiero referirme al eritrocito, en cuyo seno se encuentra la maquinaria para transportar oxígeno. Los glóbulos rojos y eritrocito, quiere decir célula roja en latín, son células incompletas. Una célula completa tiene una región central separada del resto de ella por una delgada membrana y a la que se llama núcleo celular. La parte de la célula fuera del núcleo se llama protoplasma. Ese protoplasma lleva a cabo buena parte del trabajo químico de la célula, pero el encargado de los procesos que conducen a la reproducción de la célula, es decir, a su división en 2 células nuevas, es el núcleo. El eritrocito humano, que es incompleto porque no tiene núcleo, se forma en la médula ósea, es decir, en el interior de los huesos, especialmente en los huesos largos. ¿Como cuál? Como nuestro brazo, como nuestras piernas. Ahí, especialmente, se inicia como una célula nucleada que se llama eritroblasto. Y cada vez que escuchen blasto al final de una palabra en cuestiones del cuerpo humano, tengan la idea de que es algo que todavía está en crecimiento, que todavía no está maduro o formado a la totalidad. Entonces se inicia como eritroblasto, pero a medida que el eritroblasto se divide una y otra vez, el núcleo se pierde. La célula final, que ya no tiene núcleo, sale a la corriente sanguínea. Y el eritrocito lleva a cabo su trabajo allí. Pero por carecer de núcleo,
no puede crecer ni dividirse más. Cuando está gastado, se rompe sin dejar descendientes y es reemplazado por nuevos glóbulos rojos recién fabricados. Debido a la falta de núcleo, a veces se le niega el nombre de célula y se le llama corpúsculo rojo. El eritrocito es también de menor tamaño que las células ordinarias. Por ejemplo, los leucocitos, que son células nucleadas completas y por lo tanto tienen la capacidad de dividirse y de multiplicarse, tienen un diámetro de 10 a 20 micras, en tanto que los glóbulos rojos solamente tienen un diámetro de 7.5 micras. Este diámetro no es mucho mayor que el del núcleo de las células comunes. En realidad, es menor que el de algunos núcleos. El eritrocito tiene forma de disco o de moneda y tiene un grosor de unas 2 micras. El disco es bicóncavo, es decir, el centro por ambos lados planos está deprimido y como si fuera un caramelo de los salvavidas. Si los han visto, o como una dona, su centro pues es mucho más delgada o incluso está totalmente hueco en el centro. Imagínense una dona o un dulce salvavidas, pero que tiene el centro todavía con un poquito de sustancia ahí en medio, que no está totalmente vacío. Cada glóbulo rojo por separado no es realmente rojo, sino de un color pajizo. Sin embargo, cuando los eritrocitos se amontonan en gran número, el rojo parece un color oscuro y normalmente se amontonan ya que debido a su forma tienden a apilarse en la sangre como si fueran fichas de póker, uno sobre otro y sobre otro y sobre otro. Los glóbulos rojos se pueden contar diluyéndolos en una cantidad conocida de solución salina, o sea, de agua con sal de cierta concentración y colocando una gota de la disolución bajo el microscopio en una laminilla de vidrio dividida en pequeños cuadros. Al contar los eritrocitos que están dentro de cierto número de cuadros, se puede calcular cuántos debe haber habido en la sangre antes de diluirla. El resultado puede obtenerse de un hombre adulto es de 5.400.000 eritrocitos por milímetro cúbico y 4.800.000 en la mujer adulta. Un milímetro cúbico es una unidad muy pequeña. Hay 1.000 milímetros cúbicos en un centímetro cúbico y existen 4.600 centímetros cúbicos de sangre en un hombre promedio de 70 kilogramos. Ese hombre posee, por lo tanto, 25 billones o 25.000 millones de glóbulos rojos. Cada hombre tiene suficientes eritrocitos para repartir 8.000 de ellos a cada hombre y niño de la Tierra de ese momento. Porque si hiciéramos cuentas, pues actualmente les tocaría de menos glóbulos rojos a cada habitante de la Tierra. Las mujeres pesan menos que los hombres y tienen menos sangre, ya lo habíamos comentado, incluso para su peso y menos eritrocitos en cada gota de sangre. Una mujer promedio de 50 kilos tiene un total de 17.000 millones de glóbulos rojos. Esto no es más que 2/3 de los que tienen los hombres, pero parecen ser suficientes para ellas. En realidad, el promedio de vida
de una mujer en Estados Unidos en ese tiempo era de 3 años más que un hombre promedio. Y las mujeres de ese momento eran mucho menos susceptibles a afecciones del sistema circulatorio, a pesar de tener menos eritrocitos. El glóbulo rojo está formado en gran parte por hemoglobina y agua, contenidas dentro de una membrana semipermeable. La hemoglobina es una proteína. ¿Cómo se llama ciertas moléculas muy importantes y complejas del cuerpo? La molécula de la hemoglobina es de gran tamaño y está formada por miles de átomos de 6 variedades distintas. El tamaño de cualquier molécula y el de la hemoglobina también se mide por una cifra llamada peso molecular. Esta es una comparación del peso de la molécula con el de un átomo de oxígeno, al que arbitrariamente se le ha asignado un peso de 16.000. Por ejemplo, una molécula de hidrógeno que está formada por 2 átomos de hidrógeno tienen un peso molecular de solamente 2. Una molécula de agua formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno tiene un peso molecular de 18. El peso molecular de la hemoglobina es de 64.000. Desde el punto de vista de su capacidad de transportar oxígeno, la parte más importante de la molécula de hemoglobina son los 4 átomos de hierro que cada una tiene. Al colocar una molécula de hemoglobina en la vecindad de moléculas de oxígeno, puede atraerlas y atarlas a sí mismas sueltamente para formar una nueva sustancia llamada oxihemoglobina. El punto de enlace está entre los átomos de oxígeno, por lo que estos son tan importantes, puesto que cada molécula de hemoglobina tiene 4 átomos de hierro, es capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Volvamos a los pequeños capilares que rodean a cada alvéolo pulmonar. Los capilares son tan delgados que hasta un eritrocito, a pesar de su pequeñez, tiene dificultad de transitar en ellos. Tiene que encogerse un poco para hacerlo. De igual forma que un hombre que se abre camino gateando por un estrecho túnel y está obligado a viajar lentamente. Las moléculas de oxígeno que han difundido a través de la membrana alveolar y la pared capilar tienen tiempo de difundir a través de la membrana semipermeable del eritrocito, cuando éste se esfuerza por proseguir su camino dentro del capilar. Una vez dentro del glóbulo rojo, la molécula de oxígeno se engarza en su lugar al lado de uno de los átomos de hierro de una de las moléculas de hemoglobina. El eritrocito es tan pequeño que las moléculas de oxígeno tienen tiempo de encontrar su sitio en cualquier parte de su interior antes de que la célula haya podido alejarse de los alvéolos. Los eritrocitos que abandonan los pulmones tienen el 95% de los átomos de hierro de sus moléculas de hemoglobina ocupados de oxígeno. De esta forma, el oxígeno es transportado mucho más eficientemente que en dilución en el agua de la sangre. Un solo eritrocito contiene unos 270 millones de moléculas de hemoglobina, puesto que cada molécula de hemoglobina puede llevar 4 moléculas de oxígeno. Un glóbulo rojo contiene un poco más de 1.000 millones de moléculas de oxígeno. Si el eritrocito estuviese formado solo de agua, podría transportar solo 14 millones de moléculas de oxígeno en solución. Por lo tanto, el glóbulo rojo es muchas veces más eficiente para transportar oxígeno que el agua sola, lo cual explica que podamos aguantar la respiración tanto tiempo. Sin embargo, debe recordarse que la hemoglobina de la sangre representa una reserva de oxígeno del cuerpo.
aunque todas las moléculas de hemoglobina estén cargadas de oxígeno, solo hay suficiente para unos pocos minutos. De manera que debemos continuar respirando día y noche todo el tiempo. Antes de proseguir con la historia del oxígeno, debo referirme brevemente al corazón y los vasos sanguíneos. El corazón es un músculo hueco. La cavidad está dividida verticalmente, o sea, de arriba hacia abajo, en dos unidades. A su vez, cada mitad, derecha e izquierda, está separada horizontalmente. De manera que el corazón está dividido en 4 compartimentos. Los compartimentos superiores se llaman aurículas y los compartimentos inferiores ventrículos. El corazón está formado por una aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Comencemos con el ventrículo derecho. La sangre no puede pasar a la aurícula que está encima porque las aurículas tienen válvulas unidireccionales. ¿Qué significa? La sangre puede pasar con facilidad de la aurícula al ventrículo, pero no en sentido opuesto. No es fácil que regrese la sangre, a menos que el corazón esté enfermo, como en algunos padecimientos. La sangre expulsada del ventrículo derecho pasa a un vaso sanguíneo llamado arteria pulmonar. Se llama arteria a todos los vasos por los que la sangre sale del corazón, independientemente del tipo de sangre que lleve. La arteria pulmonar lleva sangre hacia los pulmones. Se divide una y otra vez hasta terminar dentro de los pulmones, formando una fina red de capilares de la que ya hablé. En estos capilares es donde la hemoglobina de los eritrocitos recoge el oxígeno y se convierte en oxihemoglobina. La sangre va pasando lentamente de los capilares y comienza su viaje de retorno al corazón. Los capilares van uniéndose de nuevo para formar vasos cada vez mayores, hasta que al cabo constituyen la vena pulmonar. Se llama vena a todos los vasos grandes que llevan la sangre hacia el corazón. La sangre se precipita hacia el corazón a través de la vena pulmonar, cargada de oxihemoglobina, y llega a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, la sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de una válvula unidireccional. Y nuevamente eso significa que es poco probable que la sangre regrese a la aurícula. Cuando el corazón vuelve a contraerse, la sangre es expulsada hacia la aorta, que es la mayor arteria del cuerpo, la arteria de mayor calibre. La aorta se subdivide rápidamente hasta formar una fina red de capilares en todo el cuerpo, excepto en los pulmones. Nuevamente, los eritrocitos discurren con lentitud a lo largo de los capilares muy estrechos. En esta ocasión, del otro lado de la pared capilar no hay moléculas de oxígeno, sino que se encuentran células ávidas del oxígeno. El enlace entre la oxihemoglobina y las moléculas de oxígeno es muy débil, y estas lo abandonan y difunden a través de la membrana celular del eritrocito, de la pared capilar, de la membrana semipermeable que rodea la célula, y finalmente penetran a estas, obedeciendo a la fuerza ciega que obliga a las moléculas de oxígeno a igualar su cantidad a ambos lados de una membrana. De esta forma,
La oxihemoglobina del interior de los glóbulos rojos se convierte gradualmente en hemoglobina de nuevo. La sangre va perdiendo poco a poco su contenido de oxígeno. Cuando la sangre termina de atravesar los capilares, el oxígeno casi ha desaparecido. Los capilares vuelven a reunirse para formar vasos cada vez mayores hasta que la sangre gastada o poco oxigenada llega a la vena cava inferior, por la que regresa al corazón la sangre del torso y las extremidades inferiores, y a la vena cava superior, que lleva la sangre de la cabeza y las extremidades superiores de vuelta al corazón. Estas dos venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, se unen y vierten su sangre en la aurícula derecha. Una vez en la aurícula derecha, la sangre prosigue al ventrículo derecho, en donde es expulsada hacia la arteria pulmonar y regresa a los pulmones, con lo que se reinicia el viaje. La sangre se mueve en círculo y por eso hablamos de un sistema circulatorio y de la circulación de la sangre. Sin embargo, no debe suponerse que toda la hemoglobina de la sangre se convierte en oxihemoglobina, ni que toda ella vuelve a transformarse en hemoglobina de golpe. Es decir, que en un momento estemos llenos de oxígeno y vacíos en otro. Cada molécula de hemoglobina individual se convierte en oxihemoglobina en el pulmón y otra vez en hemoglobina en los tejidos. Pero la situación general de la corriente sanguínea permanece constante. Algunos eritrocitos están siempre en los pulmones recogiendo oxígeno, en tantos que otros se encuentran en la sangre o siempre en los tejidos descargando el gas. Siempre hay nuevos glóbulos rojos esperando turno en los capilares pulmonares para recoger oxígeno. Siempre existen más eritrocitos cargados de oxígeno agolpados detrás de ellos que acaban de ceder su oxígeno a los tejidos. Se puede comprender mejor esta situación imaginando carros de carga que llevan carbón desde una mina a la fábrica. Cada carro va a la fábrica cargado de carbón y regresa vacío, pero siempre hay pocos carros viajando en ambas direcciones, de modo que en conjunto la mina proporciona un flujo constante. De carbón, y la fábrica lo recibe independientemente de los percances que ocurran a cada uno de los carros en particular. Se denomina sangre arterial a la que tiene toda o casi toda su hemoglobina cargada de oxígeno, es decir, en forma de oxihemoglobina. Se le llama así porque esta sangre se encuentra de ordinario en las arterias, por las que se aleja del corazón sin haber llegado todavía a los tejidos ávidos de oxígeno. La sangre de la arteria pulmonar es la excepción, ya que ha regresado de los tejidos y se dirige a los pulmones. Se llama sangre venosa a la que ha perdido su oxígeno y que contiene poca oxihemoglobina o nada. Como su nombre indica, generalmente se le encuentra dentro de las venas que llevan el torrente sanguíneo hacia el corazón, después de haber pasado por los tejidos. La sangre de la vena pulmonar que va al corazón cargada de oxígeno desde los pulmones es también una excepción a la regla. Las sangres arterial y venosa difieren en otras cosas, además del contenido de oxígeno. Por ejemplo, no son del mismo color. La sangre arterial es de un color rojo brillante y la sangre venosa es azulada. La que reconocemos como del color de la sangre en la arteria
porque es la que mana de una lesión o de una herida. Aunque se haya seccionado una vena y salga sangre venosa por la lesión, esta se volvería arterial tan pronto como estuviera en contacto con el aire. Rápidamente se cargaría de oxígeno y adquiriría el color rojo brillante de la oximoglobina. Si quiere verse la verdadera sangre venosa, obsérvese en las venas del dorso de la mano o de la cara interna de la muñeca. Y la cara interna de la muñeca de una persona de piel clara. Las venas deberían ser azules, pero se las mira a través de una capa de piel que generalmente contiene cierta cantidad de pigmento amarillo llamado caroteno. Ese color amarillo pigmentado, junto con el color azulado de la sangre, da a las venas un tinte verdoso. La oximoglobina, que se ve a través de la piel semitransparente, es lo que da a las personas de piel muy blanca, como en los labios o en la boca, el color que es propiamente rojo. La vasodilatación de la piel aumenta el color rojo al permitir que entre más sangre a los capilares. Esto es lo que da lugar al rubor en una zona infectada o después de una bofetada o cuando se tiene vergüenza. Cuando se corta el suministro de oxígeno de modo que la cantidad de oxihemoglobina disminuye, el color rojo de la piel también se desvanece. Realmente empieza a manifestarse el propio color de la hemoglobina y la tez adquiere un tinte azulado. Esto se observa en individuos que se han asfixiado y se denomina cianosis, que deriva de la palabra griega que significa azul. Y pues hemos terminado el capítulo número 3 del libro El río viviente de Isaac Asimov. Y como vemos, vamos introduciendo conceptos un poco más complejos, pero a su vez explicados de una manera muy palpable, muy aterrizada a una realidad, y siempre poniendo ejemplos para que esta información sea bien digerible. Entonces, pues espero los comentarios de su parte para saber qué les pareció, si hay alguna cosa que comentar o alguna duda que pudiera haber surgido derivado de estas preguntas, de esta explicación, y que si esto genera mayor curiosidad, pues también que me lo hagan saber y nos vayamos acompañando y complementando en esto de conocer cómo funciona una parte de nuestro cuerpo. Y pues hasta aquí, muchas gracias por escuchar y por estar en este canal.